Néstor, para los amigos, bienvenido a este podcast, Gente Bien. Muchas gracias por aceptar la invitación y sé que va a ser pues un reto, pero con mucha información para la gente, porque la verdad que ya como lo decía en la introducción, hay muchas dudas sobre el tema y es lo que vamos precisamente a abordar, Néstor, para que nos platiques cómo es que nació tu interés por la medicina primero. ¿Tú desde chiquito ya sabías que por ahí querías o fue una decisión que en el momento menos pensado dijiste, va, soy médico? Ok, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo, con ustedes. Y bueno, para responder esa pregunta nos tenemos que ir hasta mi infancia, ¿no? Que yo recuerdo que de pequeño solía padecer mucho enfermedades respiratorias. Y recuerdo que de niño me sentía muy mal cuando me daba bronquitis, todas esas enfermedades como asmáticas también. Hola. Y recuerdo que yo prácticamente lloraba porque quería que me llevaran al médico, porque cuando me llevaban al médico, no sé, pues empezaba con una inyección, empezaba con algo que me aplicaba, no sé ni qué me aplicaba, pues estaba pequeño, ¿no? Y nunca pregunté, obviamente. El caso es que a las pocas horas de que me atendían, yo ya me ¿Te sentía sentías mejor. bien? Me sentía mejor, entonces desde muy pequeño nació en mi corazón esa parte de decir, vengo aquí con esta persona y me cambia la vida en un ratito. Entonces, de ahí empezó mi gusto por la medicina, mi gusto por las inyecciones. De hecho, era de los niños que pedía inyecciones porque sabía que era más rápido y que con eso me iba a aliviar. Y también en parte fue de mis padres, de mis papás, que mi papá en alguna vez también lo escuché decir que él quiso ser médico, pero bueno, por situaciones adversas, No pues vienes de familia de no, médicos. soy el primer médico en la familia, tanto de mi mamá como la de mi papá. Órale. Estudiaste en la UAS, ¿verdad? Ajá. Luego te especializaste en medicina nuclear, pero ¿cómo fue el proceso de formación que te llevó a elegir pues esa especialidad? Porque a uno le hablas de medicina nuclear y le estás hablando, me tomé a la tarea de preguntarle a 10, 15 personas medicina nuclear, ¿qué se te viene a la cabeza? A unos nada, otros la NASA, otros pues las moléculas Sí. pero ninguno, y todos con dudas en su cabeza, pues no sé, yo creo que esto. O sea, ¿cómo fue que te llevó ese camino? Sí, fue cuando estaba en el proceso de prepararme para el examen para la especialidad médica. Y yo tenía en mente hacer una especialidad donde no fuera muy común, Y vaya que lo... que fuéramos pocos los médicos, porque pensaba, en mi idea era, bueno, algo diferente, ¿no? A lo que regularmente la mayoría de los médicos pues hacen, ¿no? Que también es respetable, ¿no? Y es muy bonito. Pero yo Claro. quería hacer algo distinto, yo quería hacer algo diferente, algo donde pudiera llegar y donde pudiera tener tal vez un mayor campo de trabajo. Entonces de ahí, estando estudiando para el examen de especialidades, alguien por ahí me habla de medicina nuclear, que era uno de mis maestros de un curso que estaba haciendo, y de ahí yo empiezo a investigar de medicina nuclear, de qué era medicina nuclear, y ahí me empiezo a informar y me empieza a gustar todo eso, la parte que une la medicina con la física, con las ciencias exactas. Entonces ahí empieza a nacer como en mí ese interés por hacer medicina nuclear, además de que pues en el norte, acá en esta parte del país, pues no hay muchos médicos nucleares o no vemos muchos médicos nucleares. ¿Tú de dónde eres? Soy originario del estado de Sinaloa. De Sinaloa. Oye, pero ¿cómo le explicas, a ver, a una persona que nunca ha tenido un acercamiento con medicina nuclear, cómo le podemos explicar y decirle, es esto y te sirve para esto? Medicina nuclear. Sí, mira, medicina nuclear, nosotros utilizamos fármacos que emiten radiación, los utilizamos en el paciente, los aplicamos la mayoría son de manera intravenosa, es decir, en la vena. Y estos fármacos que emiten radiación tienen ciertas
tienen ciertas rutas o tienen ciertas características, que cada una de estas características me va a dar una información diferente. Es decir, por ejemplo, hay, por ejemplo, un tumor, un cáncer. Sabemos que las células cancerígenas compiten con las células normales por material energético, por glucosa, por algunos otros sustratos de energía que el cuerpo regularmente necesita. Entonces, medicina nuclear, por ejemplo, tiene radiofármacos que compiten, es decir, que son muy parecidos al material energético, por ejemplo, la glucosa, pero este material, este fármaco emite radiación. De tal manera que si inyectamos a un paciente que tiene un problema, por ejemplo, de cáncer, nosotros vamos a ver todas las áreas metabólicas en el cuerpo, ¿sí? Las normales, tanto como las anormales. Y de esta manera nosotros podemos discernir, aquí está el tumor, se extendió para este lado, incrementó su metabolismo, disminuyó su metabolismo. Y así como ese, hay otros ejemplos, hay muchos ejemplos en los cuales medicina nuclear utiliza esta radiación que sí el paciente la está emitiendo a la hora de que le inyectamos el fármaco, y esta radiación la detectamos con unos equipos como por así decirlo, como un tipo tomógrafo, y el tomógrafo convierte esa radiación, que es radiación gamma, la convierte en luz, y esa luz luego se convierte en imágenes, en píxeles, y eso nosotros lo vemos en una pantalla, y vemos el cuerpo entero o el órgano que queremos estudiar. ¿Está muy enfocado a las personas con cáncer y tumores? ¿O hay la aplicación de medicina nuclear en algo que no sea de esas condiciones? Tenemos aplicaciones para prácticamente todos los órganos y sistemas. Ahí abarca la parte oncológica, la parte cardiovascular, que actualmente es lo que más hago para detectar pacientes que tienen enfermedades del corazón en las arterias coronarias, que dicen angina, o pacientes que tienen dolor torácico, para determinar si ese dolor es debido a alguna arteria tapada, como decimos, ¿no?, del corazón. Sí. Entonces, tenemos aplicaciones en cerebro, en sistema gastrointestinal, oncológico, como ya lo mencioné, en el riñón, estudios renales, y prácticamente en todos los órganos y sistemas. Oye, qué interesante se escucha. Oye, Néstor, y hablando de que no es una especialidad muy común, ¿por qué nace el nombre, o cuál es la explicación que nos puede dar para el nombre de medicina nuclear? Ok, medicina nuclear, el nombre de nuclear viene de núcleo. Como sabemos, hay diferentes tipos de radiaciones, ¿no? Tú has escuchado de radiación X cuando vas a tomarte una radiografía, ¿no? O la tomografía emite radiación X. Hay otras radiaciones como la radiación gamma. La radiación gamma la emite directamente el núcleo del átomo. Si te acuerdas de las clases de física de la secundaria, no sé si te acuerdas, de la parte del átomo, que hay un centro, que está el núcleo, donde hay protones y neutrones. No es Gol, pero no es como el comercial de Ariel. Ándale, más o menos parecido. Y alrededor tiene electrones. Bueno, sí. Se llama nuclear porque la radiación que nosotros utilizamos viene directamente del núcleo del átomo. De ahí sale esa radiación gamma, y por eso se llaman, incluso los estudios se le conocen como gamagramas. Gamagrama cardíaco, gamagrama de tiroides, gamagrama cerebral, etc., ¿no? Entonces, por eso se llama medicina nuclear, por el núcleo del átomo. Órale. Pues ya ves que la gente estaba muy perdida, porque cuando yo preguntaba, no te digo que, no, pues yo creo que es de la NASA y no sé qué rollo. Sí. ¿Cuál es un día a día normal, Néstor, en el que tú llegas y con qué te encuentras en tu actividad laboral diaria? Regularmente, pues, llego al hospital, lo primero que hago es revisar el número de pacientes y qué casos tengo en ese día, ¿no? Porque voy a atender, reviso primeramente de manera detallada cada contexto clínico del paciente, y luego ya lo recibimos
hablamos con él, platicamos con él, le explicamos cómo va a ser el seguimiento, cómo va a ser el protocolo, dado que, como dices, ¿no? Es un poco complicado para las personas que no saben por qué medicina nuclear, ¿no? O qué es medicina nuclear, o le hablan de radiaciones y se asustan. Entonces, ese primer encuentro es lo que nosotros, o lo que yo trato de aclarar desde el principio de que tengo el primer contacto con el paciente. Después, ya que veo el peso, la talla del paciente, todas las características de él, pues entonces ya yo puedo prescribir su dosis, solicitar su dosis, y luego ya empezamos con el protocolo de adquisición del estudio del paciente. Tienes 2 especialidades, ¿no? Así es. Primero hice medicina nuclear e imagen molecular, y posteriormente hice 1 año de cardiología nuclear. En el tema de la cardiología nuclear, ¿cómo han evolucionado los estudios, Néstor? Y en México, sobre todo, ¿hacia dónde vamos en ese tema de cardiología nuclear? Qué bueno que lo mencionas. Fíjate que ahorita lo que la medicina está ahorita apuntando, perfilándose siempre es hacia la prevención. Hemos aprendido que la manera de resolver lo que ya se complicó, eso ocasiona pues mucho dolor en el paciente, ¿sí? Y además también mucha pérdida económica también para el sistema de salud. Entonces, medicina nuclear, cardiología nuclear tiene un gran papel aquí, porque está desarrollando tanto radiofármacos como equipos nuevos, equipos que son más sensibles, que detectan mucho mejor, te dan una mejor calidad de imagen para detectar enfermedades del corazón antes de que se agraven, antes de que compliquen al paciente y que lo lleven a reducir su calidad de vida o incluso hasta perder la vida. Entonces, se están ideando equipos que fusionan, por ejemplo, que ya los hay, de hecho aquí los tenemos en Obregón, fusionan la parte anatómica con una tomografía, con la parte funcional de medicina nuclear o de cardiología nuclear. Y también hay otros equipos que funcionan la parte de medicina nuclear o cardiología nuclear con la parte de resonancia magnética nuclear. Entonces estamos hablando de 2 equipos, de un estudio híbrido que se fusiona y que te da pues una cantidad de datos que son muy, muy, muy buenos, muy positivos para el paciente, para el tratamiento y para el diagnóstico del paciente. Hablabas ahorita de radiación. Me tocó, dentro de las preguntas que estaba haciendo yo para esta entrevista, que piensan que radiación es algo malo, me va a invadir el cuerpo de otras cosas. ¿Qué le dices a esas personas? ¿Es un mito o tiene algo de realidad? Tiene una pequeña parte de realidad, porque como bien sabemos, ¿no? La historia nos ha enseñado que con la radiación pues es algo que uno debe tener cuidado. Nosotros enseñamos y nosotros compartimos el término de exponernos a la radiación lo menos posible. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la dosis de radiación que utilizamos nosotros son dosis muy pequeñas, siempre buscamos reducir la dosis. Sabemos que la radiación, cuando hay dosis altas, cuando son dosis muy grandes, y lo sabemos por los accidentes que han pasado, tanto ya sabemos de la guerra mundial, ¿no? De la bomba atómica, del accidente que hubo en Chernobyl también. Entonces ahí hubo cantidades inimaginables de radiación, y pues hubo muchos problemas consecuentes a esos accidentes en la radiación. Así es. Entonces no podemos comparar lo que pasó allá con la dosis de radiación que se expone un paciente para un estudio de medicina nuclear o cardiología nuclear, porque es prácticamente lo súper mínimo. Sí, sí. Entonces, si bien es cierto que uno debe de disminuir la dosis de radiación, pero no debe tener en la mente que le va a pasar algo por exponerse a una dosis mínima de radiación. Siempre para un estudio donde implique radiación tiene que haber un mayor beneficio que el riesgo. Entonces, sobre esa base nosotros siempre vamos. Claro, ese es el fin, ¿no? De poder trabajar la radiación, la medicina en ese sentido, en el que te esté ayudando, ¿no? Entonces es un mito, como dices, tiene un poco de realidad, pero es más grande el mito de lo que la gente dice. Sí, es más grande el mito que lo que la gente muchas veces piensa.
pero realmente nosotros siempre tratamos de disminuir el mayor riesgo del paciente. Por ejemplo, en una embarazada, en un niño, pues obviamente siempre tenemos que disminuir todavía más la radiación, o incluso en una embarazada, dependiendo del trimestre, pues no se puede hacer el estudio, ¿no? Tengo entendido que por ejemplo, técnicos radiólogos trabajan por temporadas. Una temporada así, otra temporada como para desintoxicarse, algo así. O para no estar ahí en las áreas. ¿Ustedes funcionan igual o ustedes están permanentes? Fíjate que eso tal vez sea otro mito ese, ¿no? Porque yo también recuerdo que cuando recién empecé en esta área escuchaba comentarios de ese tipo, pero realmente no. Nosotros tenemos un nivel de radiación estipulado. Nosotros siempre contamos con un dosímetro, que es un equipo portátil para que recibe toda la radiación y que nos da un conteo de forma mensual de qué tanta radiación nos expusimos. Entonces nosotros no podemos sobrepasar un nivel de radiación hay un nivel permitido. Mes. Sí, hay un nivel permitido tanto al mes como al año también. Si nunca nadie ha sobrepasado ese, o que yo tenga conocimiento, nadie ha sobrepasado ese nivel. Entonces, siempre estamos bajo control de eso. Sí tenemos un mayor periodo de vacaciones. Regularmente nos dan un periodo más por estar en zona de radiación, por estar expuesto a radiación. Pero solamente eso, ya de trabajar por etapas, no, eso no Órale, ocurre. Qué interesante. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que te ha presentado tu carrera? Los sacrificios, sin duda, los sacrificios, el perderme de fechas familiares, el perderme de, ya sabes cómo somos, pues aquí en el país, ¿no? Somos muy, muy calurosos con la familia, muy, muy hogareños, y esa parte, para mí que yo vengo que soy de un pueblo, entonces de un contexto muy familiar, muy, muy nuclear, muy cercano, pues el sacrificio de dejar a mi familia, de estar fuera de mi familia, de pasar fechas importantes fuera, solo muchas veces. Jornadas muy demandantes. Jornadas demandantes también, exacto. De hecho, la misma carrera en sí no es una de las más largas y cuando le incluyes la especialidad ni se diga. Sí, es un gran sacrificio. Sí, es una carrera muy demandante, pero que a la vez si uno lo toma con los lentes adecuados, con la vista adecuada, es decir, quiero ser médico porque quiero hacer las cosas para las personas, para ayudar a las personas, para ser de bendición, para ayudar a los demás. Entonces uno disfruta eso. Ahorita que hablas de ser de bendición a los demás, hay un tema que para muchos hay dos bandos, están peleados y otros pues literalmente están a favor de la ciencia y la fe. Pero tú tienes una maestría también en teología, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo fue ese momento en el que decidiste tú, donde convergen la ciencia y la fe? Ok, es una historia muy larga, pero bueno, yo era ateo, para empezar. Yo era ateo, yo fui declarado, ateo declarado, así de cuestionaba todo lo de Dios. Ya siendo médico. Ya estudiando medicina. Es muy común en los médicos, ¿verdad? Sí, es muy común el ateísmo. Sí. Entonces, y aquí es donde me llama la atención en tus estudios, que miré la maestría en teología. A ver, ahora sí, échate. Pues yo empecé estudiando medicina y cuando, perdón, de por sí ya tenía como que ciertas dudas respecto a la fe, respecto a la deidad, ¿no? De si existe o no existe. Llego a la escuela, a la facultad de medicina y yo empiezo de cierta forma a admirar a mis maestros, ¿no? Que eran personas, pues, empiezo a admirar a mis maestros que eran personas, pues, muy preparadas y eso, ¿no? Entonces, de cierta forma, como que yo le empiezo a encontrar una explicación a la vida, ¿no? De cómo sucedían las cosas. Y también mi círculo de amigos en ese tiempo empieza a influir para que yo me declare ateo. No hay nada, no lo puedo tocar, no lo puedo ver, no hay nada. Entonces,
me sentía igual, me sentía mal, me sentía realmente vacío. Ya sabes, un problema en mi familia con esa parte, porque mi familia pues sí cree en Dios. Entonces había un problema con mi familia respecto a de que como yo era ateo, ¿no? Entonces había un vacío en mi corazón y yo recuerdo una tarde que yo estaba en el cuarto y yo empecé a hablar con Dios. Yo empecé a hablar en el cuarto solo y le empiezo a decir que si existe, que me demuestre que existía. Si existes, demuéstrame que existes. Entonces, ese es mi testimonio, ¿no? Prácticamente estoy contando mi testimonio de cómo yo llegué primero a creer en Dios, ¿no? Entonces yo le digo, demuéstrame que existes, y si me demuestras que tú existes con algo, prácticamente como un milagro le estaba pidiendo, yo voy a creer en ti, yo te voy a seguir. Y ese día voy yo a la escuela, al hospital, y cuando yo me bajo de un camión, me meto entre la parte delantera del camión que estaba atrás de nuestro camión, me meto entre ambos camiones y no me daba visibilidad para ver los carros que venían de donde veníamos, porque estaba atravesado. Entonces, del otro lado, de la calle doble carril, quienes conocen Culiacán saben cuál es la calle Obregón, enfrente del hospital. Mira, curiosamente Obregón. Pero la calle Obregón de la ciudad de Culiacán. Entonces, yo volteo para el otro lado y venía una camioneta, una patrulla, pero muy lejos. Entonces yo decido, se me hizo fácil correr y pegar un sprint y brincar a la calle rápido. Pero cuando yo corro, yo no sé cómo pasó, pero yo sentí que algo o alguien me hizo para atrás. Como que no me impidió seguir corriendo. Y lo único que vi delante de mí fue una lista, una línea. Fue una lista negra, así pasó por enfrente de mí. Y cuando me di cuenta, volteé para adelante y estaba una camioneta frenada en la parte en la calle. Así como que se hizo una, ¿cómo le llaman? Como una policíaca, ¿no? Patinó sí. Las llantas. Y entonces yo me volteé a ver los pies y me vi los pies atropellados con la rodada de las llantas. Y me vi aquí en los brazos y tenía apenas la piel así levantada. Y las llantas me pasaron así por la parte de las rodillas y me quedó el plástico de las llantas por aquí, por las rodillas. Entonces yo en ese momento lo único que hice fue voltear al cielo y le dije, ok. Justamente, ¿cuánto tiempo fue después de tu oración ese evento? Ese mismo día. Ah, ese día. Ese mismo día. Fue ese mismo día, yo empecé a orar, empecé a decirle eso, que me mostrara, y tenía la clase en la tarde y me dirigí al hospital y me pasó eso. Entonces de ahí yo me quedé helado y crucé la calle y recuerdo mucho voltear para atrás a los camiones y la gente viéndome como diciendo... ¿No lo hubieras contado? No, no lo hubiera contado. No lo hubiera contado. De ahí empezó mi creencia en Dios. De ahí empecé a creer en Dios. Y luego ya cuando vine aquí a Obregón, aquí tuve otra experiencia también, donde el Señor ya me estaba hablando. Y tuve mi encuentro acá con Jesús y aquí me empecé a acudir a una iglesia. También lo que me pasó aquí fue algo extraordinario, fue algún milagro de Él. Y fue entonces cuando yo me considero una persona que le gusta siempre como crecer, como fortalecerse en la parte académica. Y dije, yo quiero saber más. Entonces de ahí empecé a tomar cursos primero, cursos de verano de teología, hice varios cursos. De hecho, antes de la maestría tengo otros 2 cursos más, como de 2 años. Prácticamente desde que tuve mi encuentro con Jesús, yo he estado estudiando, ¿no? Y hasta ahora que estoy con la maestría. Entonces, así es como mi vida se va guiando, tanto en la parte de la fe como en la parte también de la ciencia médica. Órale, qué interesante. Pues que de hecho es un campo muy basado en la evidencia científica, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Y tú lo ves en el día a día. Ahorita hablabas de todo lo que implica los estudios, las radiografías, cada que aplicas un medicamento,
los estudios posteriores. Y ahora es totalmente diferente. Tienes una visión de la espiritualidad también. Sí, así es. Sí, así es. Oye, ¿y has tenido alguna experiencia que en la medicina, ¿no? Pero que esté mezclada la fe? Sí, sí, sí he tenido pues bastantes experiencias de ese tipo. A veces es complicado, son cosas que uno no las puede hablar con cualquier persona porque a veces a uno lo pueden tachar como de religioso, Claro. pero uno lo comparte a medida de que se da el tiempo, ¿no? Y que uno ve la oportunidad. Pero sí me han pasado cosas, sobre todo el hecho de estar en mi propio trabajo y de recibir a personas que su problema a veces no es tanto como físico o como de enfermedad, sino más que nada de ser escuchados. Uno como médico siempre está, no debe, yo considero que no debe de ver enfermedades, sino debe ver enfermos. Entonces, las personas, los pacientes, no solamente a veces acuden por algo, por alguna enfermedad física, sino que muchas veces, muchos de mis pacientes, por ejemplo, pacientes que están creyendo que están enfermos del corazón, solamente pues son crisis de ansiedad, crisis de angustia, y una crisis de ansiedad, una crisis de angustia o en depresión, eso te puede mimetizar o te puede hacer creer que tienes muchas enfermedades. Entonces, está muy padre porque, pues, como yo comprendo esa parte, tanto la parte espiritual como la parte médica también, a veces me toca hacerla de las dos. A veces me toca hablarle a mis pacientes y les comparto también de la palabra de Dios, incluso a veces hasta oro por ellos. Y les pido permiso para orar por ellos y algunos aceptan. Y oro por ellos y además pues le doy su atención médica, ¿no? Fíjate que ahí venía la siguiente pregunta: ¿qué papel juega la espiritualidad en el paciente precisamente? Y me la acabas de responder, ¿no? De que muchas veces en realidad pues no hay un tema físico, pero como tú bien dices, el emocional y el espiritual están haciendo ahí un daño y le están jugando en contra al paciente en todo caso, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, regularmente cuando entrevisto a mis pacientes, me puedo ir dando una idea de su forma de vida, de cómo está y no sé, creo que también se abren conmigo porque a lo mejor no están acostumbrados a que se les ponga tanta atención o no lo sé, la verdad. Claro, no es que te encuentres de todo. Sí. Entonces me cuentan algunas cosas y ahí me percato de que hay algo más, ¿no? De lo que la hoja me está diciendo por lo que me lo envían, Claro. Sino que hay algo más que mi paciente tiene y en el cual yo busco ayudarle, ¿no? ¿Cómo le puedes explicar tú a un paciente, incluso a médicos, que están preparados al mismo nivel que tú, de que la fe y la ciencia pueden coexistir? Sí, pues mira, dentro de la parte emocional y sentimental y todo eso, como médicos, muchos lo pueden ver, muchos pueden tener al mismo paciente que yo tuve y decir, no tiene nada, lo que tiene es que, no sé, está deprimido, no sé, falleció un familiar o se acaba de quedar soltera, no sé, varios contextos, pero no pueden, yo creo que lo que hace falta, que es lo de la parte espiritual, es la parte de compartirles acerca de una esperanza. El compartirles acerca de una esperanza, el compartirles de mi fe, el dar ese paso más, el dar ese extra, que es un gran paso, ¿sí? De compartirles que hay algo más de lo que se está viviendo en este momento, de que sí obviamente atiendan su salud, de que sí obviamente, pero que siempre lo hagan pues de la mano de Dios, de la mano de Jesús, y que eso les va a ayudar a soportar todas las pruebas, todos los procesos que vengan. Y para explicarle eso a un médico,
Pues Yo creo que es más fácil a un paciente, ¿no? sí, En todo caso, pero cuando te lo topas con el médico. cuando me lo topo con un médico, fíjate que he tenido también así pláticas con los médicos al respecto, y pues bien hay de todo, ¿no? Hay también quienes creen poquito y otros que de plano no creen y otros que de plano me pintan la raya, ¿no? Pero explicar esta parte, siempre primero saber en qué creen, si creen en algo, en qué piensan, si ellos están depositados en algo, tienen confianza en algo, ¿no? Y partiendo de eso, cuando el médico me dice o nos platica que sí cree o que no cree, entonces eso ya es un gran paso. De saber que cree en algo ya es un gran paso como para poder compartir lo relacionado con la espiritualidad y cómo afecta también en la salud de los pacientes. La salud. Uh-huh. Oye, ves de todo casos, Néstor, ahí en el día a día, hombres, mujeres, jóvenes, adultos y enfermedades que tú dices, pues wow, este paciente la está pasando difícil, ¿no? Sí. Pero ves 1, 2, 3, ¿cómo le haces para lidiar con la carga emocional? Pues de no llevártelo a tu casa, eres casado. Y llegar a tu casa y hasta qué momento pintas tu raya de decir, fíjate mi amor, me pasó esto y yo hice esto, a pasar al lado emocional de traer tú esa carga. ¿Cómo le haces para manejar esos estrés? Mira, al principio batallé mucho cuando recién me casé, batallé mucho esa parte porque llegaba prácticamente todos los días a casa y sí, como dices, ¿no? La parte emocional es grande, la parte de cargar con tantas cosas que uno ve en el hospital, ¿no? Al principio se me dificultó mucho, pero luego comprendí que yo necesitaba como la parte de oxígeno de mi día, la parte de oxígeno de mi día a día, y esa parte es la oración. En la mañana yo siento que si no oro en la mañana, si yo no leo la palabra, si yo no me fortalezco, doblando rodillas, orando a Dios, yo creo que no sé qué sería de mí, pues como dice la canción, no sé qué sería de mí si no tuviera esa rutina de hacerlo todos los días, para poder yo tanto sobrellevar mi día a día como para también ser de bendición, para poder ayudar a la gente como creo que Dios me está guiando a hacerlo. Claro, porque pues sí es una carga emocional muy fuerte. Sí. O sea, llevártela, se cierra el consultorio y lo dejas ahí, o te lo llevas y decir hasta dónde, pues. Sí, hasta dónde comparto, hasta dónde no, hasta dónde sí te llevas ese estrés a tu casa. Sí. Tu esposa también está metida en el área de la salud, ¿no? A fin de cuentas es como que un balance en el que se complementan de cierta manera. Sí. Así es. Sí, mi esposa ha sido un pilar en mi vida desde que nos casamos, ha sido de gran bendición y no, bueno, es mi compañera de vida. Oye, Néstor, en México, hablando de la situación actual, ¿qué retos se enfrenta un médico en el sector salud en estos momentos? Bueno, siempre va a haber competencia, ¿no? Donde quiera que estemos va a haber competencia. Hay que saber competir, hay que saber hacerlo. ¿Es buena? Sí, es buena la competencia porque mejora la calidad, ¿no? Entonces, siempre hay que saber competir, siempre hay que saber hacerlo de manera recta y de forma académica, por logros, por currículum, por formación. Entonces, un médico siempre va a ser requerido, donde quiera que estemos. Siempre va a haber un lugar donde nosotros podamos trabajar. Que tal vez lo que nos ofrezca el lugar no sea lo que nosotros deseamos, eso ya es diferente. Porque si queremos un nivel, un estatus de vida alto, pues tenemos que buscar un lugar donde nos brinde esa oportunidad. Pero si nosotros nos damos cuenta de que todos queremos lo mismo, pues entonces todos vamos a estar lateralizados o centralizados hacia una parte del país. Ahorita el problema que está, pues es que hay áreas de difícil cobertura, ¿no? Que son áreas donde, para empezar, pues llegar es difícil,
Y el mantenerte ahí también es difícil por la parte de la inseguridad, ¿no? Entonces, los retos para los médicos el mayor reto que se enfrenta es abrirse camino. Como decimos nosotros, literalmente, tenemos que salir a picar piedra, ¿no? Claro. A ir haciendo nuestro propio camino. Y ahora, pues, están egresando más médicos jóvenes, y se van a estar encontrando con esta parte de que sí somos muchos, entonces ¿dónde nos vamos a estar acomodando? Y yo pienso que mientras más pase el tiempo, se va a ir centralizando más, pero la idea es que en algún momento puedan llegar hacia esas áreas de difícil cobertura. Y hablando como sistema de salud, estamos a la altura de la necesidad. En el sistema donde tú estás, por ejemplo, en instalaciones, en equipamiento, en tecnología, en avances, de todos esos los estudios, sí estamos actualizados. Fíjate que en el hospital donde yo estoy actualmente es un hospital muy bueno, es un hospital que cuenta con, si no es todo, pero sí la mayoría del equipo, la mayoría de la infraestructura para brindar una calidad buena para el paciente, una calidad excelente de atención al paciente. Y está habiendo mejoras también. Se ha visto que está mejorando tanto la infraestructura, tanto también ha habido más control en la parte del personal. Entonces yo creo que sí ha estado mejorando. No quiero decir que estemos ahorita en el top. Sí, pero porque el sistema de salud siempre es uno de los más golpeados, ¿no? Ajá. Tú sabes que, habrá diferentes áreas. Urgencias, ni se diga. Sí. Urgencias, Sí. no me atendieron, no Sí. pasaron a otro, no sale la enfermera, no me da información. Y es el día a día, ¿no? Sí. Pero hablando en términos generales y en el área en el que tú estás, sí. Hay mucho avance. Sí, me refiero yo al área donde yo estoy. De hecho, cuando te explico esto, me refiero al área donde yo estoy actualmente. Si ya nos vamos a otros servicios, a otras áreas de atención, pues sí nos encontramos que hay mucha saturación, ¿no? Uh-huh. Y se busca siempre brindar la mejor atención, ¿sí? Pero también considero que hace falta mucha educación también para el paciente. Enfermedades que tal vez no son tanta urgencia, pues a veces me van a arcar, pero a veces una gripa pues no es una urgencia, ¿no? No es una urgencia que se debe atender en el primeros 5 minutos que... Coincido contigo, pero comentarios como ese, rápido salta el qué inhumano es. Sí. Y son criticados en ese sentido, pero la verdad es esa, pues. Sí. Hay, incluso en urgencias hay un código, un triage. Parámetros sí. ahí de esto no es urgencia, esto sí, esto es mediano. Sí, sí. Uh-huh. Pero tú le dices, una gripa no es urgencia, señora. Sí, fíjate cómo me atendió, me faltó el sí. respeto y que no sé qué. Es muy común, ¿no? Oye, ¿qué sí. consejo le das al joven que quiere dedicarse a esto, que le llama la atención, pero pues es un camino difícil, ¿no? Y largo. Sí. Sí, el consejo que yo pudiera dar es, primero, que no lo hagan por dinero. Que no lo hagan por dinero, que no lo hagan por tener cosas materiales, porque desde que uno empieza de esa manera, el sabor no es el mismo de la medicina. Que lo hagan por ayudar, que lo hagan por hacer el bien, que lo hagan por cambiar vidas, por tener ese granito de arena en la vida de las personas. Vocación totalmente. ¿no? Vocación, por vocación exactamente. Esa es la clave. ¿Consideras, que no lo hagan por dinero, y qué bueno que hablas de la vocación, pero consideras que el sector salud está bien pagado? Hace poco estaba viendo un artículo, por ahí me lo encontré, de las carreras mejores pagadas, y casualmente la medicina es la mejor pagada. Según este artículo, yo considero que un médico que está trabajando en un hospital público tal vez no tenga para vivir con lujos, pero sí tiene un sueldo base como para
llevar, para hacer vida, para crecer Ujú. familia. Tal vez no le alcance para irse a Las Vegas o irse de Ujú. viaje cada año, Ajá, sí, pero al menos si tienes un sueldo como para vivir bien. vivir bien, Claro, sí, para estar dignamente. estable, exactamente, que pues es lo que muchos buscamos, ¿no? Una estabilidad. Así es. Ujú. ¿Qué le dices al Néstor joven cuando andaba queriendo entrar a medicina? Que, que sí haga y que no haga. Ahorita en tu actualidad, con toda la experiencia y con toda la trayectoria que ya tienes, ¿qué le dirías a ese Néstor joven de decir por ahí no era, o esto sí, o échale ganas acá, no te desvíes por acá, mejor vete por allá? Mm. Que mucho joven te va a escuchar con ese consejo, ¿qué le dirías? Yo, si pudiera hablarle al Néstor del pasado, le diría, enfócate y cree más en ti. Enfócate bien en tus metas, cree en que puedes lograrlas y lucha por ellas. Me llama la atención que si cree más en ti, en algún momento llega la duda. Sí, sí. Recuerdo, yo salí de la prepa y el tercer año salí con 10 de promedio, ¿no? 10 cerrados. Entonces yo recuerdo que llego a medicina y yo me consideraba buen alumno, ¿no? Pero llego y en mi primer examen yo saco no te voy a mentir, saqué como un 3.5, 3 punto y cacho en el primer examen Para de medicina general o ya cuando para la ya especialidad. estando en medicina. Mm. Ya estando en medicina, hago mi primer examen de bioquímica y yo me topo con esa pared de un promedio que inimaginable para mí. Yo nunca me hubiera imaginado que iba a sacar eso. Y entonces ahí, desde ese momento yo dije, a lo mejor no es para mí esto. A lo mejor Dudaste. no es para mí. Y dudé. Y y sí, pues me tuve que dedicar más, empecé a estudiar más, empecé a quedarme los fines de semana, empecé a buscar cómo ser mejor, ¿no? Ujú. Pero muchas veces las dificultades que te vas encontrando, si no las sabes abordar bien, te hacen que tengas algunas dudas de si el camino que estás llevando es el adecuado. Oye, Néstor, hablando de la medicina nuclear, ¿cómo es el procedimiento para que un paciente llegue a ti? Es decir, bajo el sistema que tenemos ahorita, sacan cita para el médico general. El médico general los pasa con el especialista según sea el caso o la interpretación del médico. Sí. ¿Tú ya entras como una especialidad como cualquier otra que está ahí o después del especialista sigue la medicina nuclear? Regularmente los pacientes que veo son pacientes que me los manda otro colega, otro Otro especialista, especialista. ajá, o bien un médico familiar. Si pudiera atender a un paciente que llegue solo caminando y que me diga, oye, ¿me puede hacer un estudio? Yo tendría que primero, pues, consultarlo, ¿no? Entrevistarlo, hacerle su historia clínica y tal vez pedir otros estudios que me ayuden a darme una idea de sangre o estudios de imagen, otros como radiología o ultrasonido, para tener un contexto mejor del paciente y entonces ya poder ver qué le puedo ofrecer yo. Si el estudio que yo le puedo dar le va a ofrecer algo, algún beneficio, o de plano no lo va a hacer, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes que tengo son pacientes que me llegan diferidos por otro médico. Ah, ok, de diferentes especialidades. Así es. Pues la verdad que ha sido un podcast con mucha información y muy rico. Sacaste pues muchas dudas, ampliaste la información que traíamos y en base a las preguntas que traíamos fue eso, ¿no? De decir, Sí. no traíamos nada de información, la gente no sabe exactamente y pues esa es la idea de este podcast, dar a conocer más la información al respecto. Para finalizar, Néstor, el podcast se llama Gente Bien. ¿Qué es para ti Gente Bien? Gente bien para mí, yo considero que es gente que aporta, gente que suma, gente que tiene una visión, gente que tiene un anhelo por servir. Uh-huh.
Para mí eso es gente bien. Pues básicamente ese es el objetivo de este podcast. Y déjame decirte algo, en este podcast no va a estar nadie que no aporte algo. Entonces, yo te felicito y te agradezco mucho por haber aceptado la invitación y sacarnos de todas las dudas que traíamos, Néstor. Muchísimas Contrario, gracias. muchas ¿Dónde te gracias. podemos encontrar en redes sociales para que la gente por ahí siga tu información? Sí, me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Dr. Néstor Torres, médico nuclear, tanto en Facebook como también en Instagram, @Dr. Néstor Torres, médico nuclear. Perfecto. Pues esto fue el podcast Gente Bien. Ya conoció usted de lo que es la medicina nuclear. Gente Bien es el podcast de historias que inspiran y de personas que impactan. Y Néstor es uno de ellos. Nos vemos hasta la próxima.